Gloria le damos al Señor porque estamos en una nueva escuela bíblica, la del día de hoy. Y se habrán dado cuenta ya que tenemos un nuevo tema o una nueva palabra para estudiar. La misma será la sabiduría. Y usted se preguntará o dirá, ¿por qué la maestra va a coger esta palabra o este tema para la clase? Quiero hacerte notar. Aquellos que han leído el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se habrán percatado que esta palabra o tema de la sabiduría se toca muchas veces en diferentes partes de la Biblia por diferentes escritores, inclusive el mismo Jesús habla de la sabiduría. Y cuando usted se da cuenta de que hay una palabra que se está repitiendo o un tema que se está repitiendo mucho, usted tiene que levantar su antenita de estar pendiente, porque esto te indica de que esta palabra el Señor nos quiere enseñar algo. El Señor quiere instruirnos, el Señor quiere que la aprendamos y que no solamente la aprendamos, sino que la pongamos en práctica. Así que hoy vamos a estar tocando el tema de la sabiduría. Como siempre te digo, que tengas a la mano tu libreta, que ya es casi enciclopedia, y tu bolígrafo o lápiz para que puedas hacer anotaciones de cosas o temas o algo que yo menciono o versículos bíblicos, porque no todos los leemos, como ustedes se han dado cuenta. Así que después, con tiempo, usted nuevamente, si quieres hacer un repaso, vuelves y verificas las notaciones que tú has hecho y puedes refrescar o tener un poquito más de entendimiento de lo que se diga en la clase. Pero vamos a tomar rápido el tiempo para aprovecharlo y vamos a orar como siempre hacemos al comenzar una clase. Te pido que me acompañes. Amén. Padre Santo y Padre bueno, Padre de infinita misericordia, te da gracias, Señor, por esta nueva clase, este nuevo momento de podernos reunir los hermanos y yo, el discutir un nuevo tema. Señor, utilízame como tu instrumento, dame palabras tranquilas, claras, sencillas, para que todo aquel que lo oiga pueda entender los propósitos que tú tienes con este tema o esta palabra en sus vidas. Ayúdame, Señor, a poderla llevar como tú has querido que se lleve. Y más importante, que no solamente lo aprendamos, sino, Señor, que lo utilicemos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén, amén. E inmediatamente usted se preguntará, ¿y qué es la sabiduría? Dice, estábamos buscando mucha información con relación a la sabiduría y dice que la sabiduría es la cualidad atribuida a alguna persona que posee una gran cantidad de conocimiento y que se distingue por saberlos utilizar con prudencia y con sensatez. Eso es la sabiduría de una persona. La sabiduría se desarrolla con el tiempo, a partir de las experiencias personales o propias, también basado en las experiencias ajenas y de la observación y la reflexión de los acontecimientos que están a nuestro alrededor. Usted observando lo que está aconteciendo, las cosas que le suceden a otras personas o sus experiencias personales, con todo eso en su vida, usted va a comenzar a tener sabiduría para trabajarla de una forma prudente y con sensatez en todo lo que usted realice. Así que podemos ver que hay dos fuentes en la cual usted y yo adquirimos sabiduría, y es a través de la memoria y de la experiencia. También la sabiduría dota al individuo, a la persona, al hombre o a la mujer, de un mayor entendimiento y una profundidad del conocimiento que se está adquiriendo. Depende de las circunstancias, depende de las situaciones, es que usted va a ir aprendiendo cómo actuar y qué va a hacer. Además, la sabiduría proporciona al individuo herramientas para ser asertivo y certero en todo lo que usted vaya a hacer, sea bueno o sea malo. Usted va a tener el discernimiento a través de la sabiduría de qué se puede y de qué no se puede. Amén. Así que quien dota de la sabiduría se preocupa, el que tiene sabiduría se preocupa de ser una persona prudente, de ser una persona
de trabajar bien con los problemas, sobre todo estar muy en pendiente de qué es necesario y de qué es innecesario realizar. La sabiduría te da la capacidad de poder resolver situaciones o problemas, te ayuda a evitar situaciones riesgosas y te da valor al sentido de tu vida y de tus acciones. La sabiduría te va a ayudar en todo eso. Por eso podemos entender que la sabiduría es un dote o algo que usted adquiere en un profundo sentido moral específicamente. Y esa moralidad, ese conocimiento radica en lo que hemos aprendido en el caminar nuestro y en el caminar de otras personas. Así que vamos a comenzar a entender qué es bueno y qué es malo y qué se debe hacer y qué no se debe hacer. La sabiduría es una característica de aquellas personas que conservan una conducta prudente y sensatas en su vida. En su vida, tanto en los negocios como en el trabajo, en la escuela, con la familia y en la toma de decisiones, cualquiera que fuere, en todos esos ámbitos. Esta es una disciplina que uno va adquiriendo conocimiento, como tú adquieres conocimiento cuando estudias ciencia, cuando estudias leyes, cuando estudias las artes, porque la sabiduría te va atribuyendo a usted y a mí suficientes conocimientos para poder ampliar nuestro ámbito general y profundizar en todas las cosas que usted y yo vayamos a hacer. Así que su sabiduría es la filosofía, como dice Aristóteles, que es indiscutible. Las personas necesitamos tener sabiduría más que inteligencia. Y vamos a ir rápidamente al significado de sabiduría en el diccionario. En el diccionario bíblico ilustrado, en la parte, el diccionario que habla relacionado a los temas bíblicos, nos dice que la sabiduría es la ley que expone los mandamientos y exigencias de Dios. Eso es parte de la sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría, vamos a ver más adelante, que proviene de Dios. La sabiduría también es la profecía para juzgar el comportamiento de los hombres y de las mujeres a la luz o a través de la luz de la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios va a ver y nos va a demostrar el desarrollo que Él quiere en su plan perfecto. Con la sabiduría usted va a poder adquirir todo ese conocimiento y vamos, como quien dice, a ayudar que el plan y los propósitos de Dios se cumplan de una forma prudente y sensata. También la sabiduría se esfuerza mediante la observación, la experiencia, la reflexión, el análisis de todas las cosas que están a nuestro alrededor, pero bien importante, todas las cosas que nos llevan a conocer y a vivir en paz y en comunión con Dios. También el diccionario bíblico nos dice que la sabiduría es la ley y la profecía. Y la ley y la profecía vienen directamente de Jehová Dios, el creador de toda la tierra, y viene a través de su palabra. La sabiduría es una expresión en el sentido humano porque está en nosotros, pero es un don, un regalo que Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí. Así que usted va a poder leer un poquito más con relación a esta sabiduría, porque la sabiduría te ayuda a ti y a mí a ser reverentes ante Dios, a obedecer su palabra y más importante que obedecerla es cumplir su palabra. Quiero que después usted con tiempo lea el Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10. También en Proverbios 9:10, Proverbios 9:10, y también te incluyo Efesios 12:13, Efesios 12:13. Son 3 versículos que te hablan más detalle con relación a lo que implica la reverencia a lo que el Señor quiere con nuestras vidas. Y continuamos.
También en el diccionario bíblico ilustrado nos indica, relacionado a la sabiduría, que a lo largo de toda la historia de Israel se dieron muchos ejemplos de personas sumamente sabias, que las vamos a tocar más adelante, algunos de ellos, por supuesto, no todos, pero considero que uno de los más importantes lo vamos a estar tocando durante la clase más adelante. Pero se hace entender y comprender que los máximos exponentes dentro de la Biblia relacionados a la sabiduría lo vamos a encontrar en Job, aquí lo tengo mencionado, en Job, en los Proverbios y en Eclesiastés. Saben que Job es un libro solamente, pero los Proverbios y Eclesiastés los escribió nuestro amigo Salomón, que en un momento dado se cataloga como el hombre más sabio que hubo en el mundo, según dijo Dios, ¿verdad? Así que hemos hablado de la sabiduría basado en el diccionario bíblico, pero también la sabiduría queremos entenderla como lo dice el Diccionario General de la Lengua Española, que es el diccionario común y corriente que todo el mundo utiliza. Dice que la sabiduría es prudencia, que la sabiduría es conocimiento profundo de las ciencias, las letras o el arte, y que la sabiduría también es el conocimiento de las noticias. Así que usted debe ser sabio en aprender todas estas cosas para poderlas poner en práctica. También el Diccionario de la Lengua Española nos indica qué es la inteligencia, porque estamos hablando de sabiduría, que es una cosa, y la inteligencia es otro atributo muy diferente. Aunque se parecen, son dos cosas diferentes. La inteligencia es la acción de usted y yo comprender lo que es la fe, lo que son las verdades, lo que son los textos. Nosotros aprendemos de eso. Y tendríamos con la inteligencia la facultad o la capacidad para comprender las cosas que nos enseñan, las cosas que están aconteciendo, pero uno las aprende basado en lo que uno ve y lo que uno está viendo, redundando viendo o está aconteciendo en el mundo, uno aprende. O vas a una escuela o vas a un instituto o te sientas con una persona que sepa más que usted y te va a enseñar cosas y al usted memorizarlo, al usted recordarse de ello, vas a comenzar a tener inteligencia. La inteligencia, según el Diccionario de la Lengua Española, es el conjunto de todas las funciones que se tienen por objeto del conocimiento. O sea, que son las sensaciones que usted tiene, la asociación de las cosas, la memoria, la retención, la imaginación, el entendimiento, la razón y la conciencia. Por eso se da a entender que es algo que usted aprende y adquiere inteligencia para poder tener un mejor sentido y para tener una buena voluntad. Lamentablemente hay personas que tienen inteligencia, pero no saben utilizar la misma correctamente. La utilizan muchas veces para el mal. La sabiduría que proviene de Dios es para usted implementar y obedecer el plan perfecto de Dios para esta tierra y para usted y para mí completamente. Así que hay una diferencia. La inteligencia usted adquiere con conocimiento de enseñanza, vamos a ponerlo así, de memoria, de memorizar, de recordar, de asociaciones, de tener imaginación y entendimiento de las cosas. La sabiduría es un don, un regalo de Dios para usted poder entender sus mandamientos, su palabra y poder ayudar a que de una forma sensata y honrada usted haga la voluntad de Dios. Pero siempre hemos oído hablar de que el comienzo de la sabiduría, ¿verdad? Dicen que es el temor a Jehová. ¿Y qué es temor? Temor no es lo mismo que miedo. El temor es un ánimo que te motiva a rehusar aquellas cosas que te pueden ser dañosas o arriesgadas. Usted con sabiduría, primeramente va a analizar qué es lo que puede y no puede hacer. Y si hay algo que va a hacerte daño a ti o a otras personas, o que puede ser de mucho riesgo,
usted sabiamente se va a detener y no va a continuar para hacer lo que pensaba o otras personas le incitan a usted a realizar. El tener temor es la presunción o el recelo de que algún daño futuro puede acontecer. El temor es, entre todas estas palabras, es el miedo reverente, pero no miedo de terror, es el miedo reverente y respeto a todo lo que tiene que ver con Dios y con su palabra. Y es uno de los dones que el Espíritu le da a las personas de que tenga esta reverencia a Dios primeramente. Y también indican que el temor es miedo, pero no es el miedo que vamos a explicar ahora. Según el diccionario, el miedo es una angustia, un ánimo de algún peligro que pueda ser real o puede ser un peligro imaginario que usted le está atormentando. Puede ser un peligro grande o excesivamente preocupante. Y algunos sinónimos que se utilizan para la palabra miedo son el recelo, el temor, el espanto, el pavor, el terror y el pánico. Todas esas palabras son sinónimos de miedo. Y Dios no quiere que usted y yo le tengamos miedo a Él. No, Él es un Dios bueno. Y no le tenemos que tener miedo, le tenemos que tener temor, que es este recelo reverente de quién es Dios y de quién soy yo y de qué es lo que Dios quiere. Y me da esta sabiduría para yo poder implementar todas las cosas que Él quiere realizar. ¿Para quién? Para su reino y para el beneficio de todos y todas aquellas que le servimos al Señor. Continuamos. Tenemos aquí el versículo de Proverbios 1:7. Proverbios 1:7, que reza de la siguiente manera: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esta palabra? Que lo primero que usted, para tener sabiduría, lo primero que usted tiene que tener es temor reverente al Dios de los cielos y la tierra. Eso es el temor a Jehová. Saber que hay un Dios poderoso que está por encima de ti y de mí. Y usted está allí, Señor Dios, y yo estoy aquí y yo tengo que obedecerlo, yo tengo que reconocerlo, yo tengo que saber que usted está ahí y que tengo que tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible, según dice en su palabra. ¿Pero para qué? Para que su reino pueda seguir funcionando. Y aquellos que no tienen sabiduría son insensatos. ¿Por qué? Porque desprecian la sabiduría y la enseñanza de parte de Dios. Vamos a comenzar con el tema. Déjame quitar todos estos de aquí porque son muchos ya y como que comienzan a pesar. El tema de el temor a Jehová. El temor, la sabiduría y el temor a Jehová es la acumulación de sabiduría a Dios, temor a Dios. Y esa sabiduría se cataloga como la joya de la corona. Aquel hombre y aquella mujer que tienen sabiduría, tienen algo sumamente costoso, poderoso, exquisito y sumamente necesario. El temor de Dios te pone en el lugar de recibir sabiduría. En cuanto tú comienzas a tenerle temor a Dios, Dios te ve y dice, tú puedes tener sabiduría, yo te puedo dar sabiduría. Porque si no temes a Dios, vas a saber que no vas a tener sabiduría. Tal vez podrás tener inteligencia, pero no vas a tener sabiduría. Continuamos. Lamentablemente, el mundo está lleno de personas necias que hacen cosas incorrectamente y muchas veces los hacen sin tener conocimiento de lo que están haciendo. Los hacen sin ver las repercusiones, sin darse cuenta las consecuencias de sus actos necios.
porque le han perdido el temor a Dios. Dios provee sabiduría a todos los que le temen a Él, a todos. Él no hace acepción de personas, pero usted tiene que temerle a Dios para que entonces Él te pueda dar la sabiduría. El temor a Dios es lo que te da la calificación para usted obtener sabiduría. Por eso es que sigo recalcando que hay que tenerle temor reverente a Dios para que Dios te dé sabiduría y la puedas utilizar. Es bien importante que usted y yo no nos familiaricemos mucho, demasiado con Dios, que podamos perder el temor a Él. ¿Qué te quiero decir con esto? Es bueno tener intimidad con Dios. Es excelente ser amigo de Dios. Es poderoso ser hijo de Dios y estar bien cerquita de Él por medio de la oración, del ayuno, la lectura de la palabra. Pero muchas veces las personas se equivocan y se olvidan de que en esa familiaridad, esa conexión, esa búsqueda, esa intimidad con Dios, como que empiezan a quitarle posición a Dios. Pues Dios es mi amigo, es mi pana. Y se olvidan de que Dios es Dios y usted y yo somos humanos. Es bueno, vuelvo y le digo, tener la confianza y la intimidad con Él, pero siempre recordando de quién es Él y quién soy yo. Así que esa familiaridad no puede perder el sabor o la condición de la posición de Dios. Jamás se puede perder eso. Amén. El temor a Dios es una acción que nos lleva a la necedad cuando nosotros sentimos que estamos demasiado panas de Dios. Nos volvemos necios si llegamos a esa condición de pensar de que yo soy el plus ultra, Dios me usa, Dios me habla, Dios habla conmigo todos los días. Qué bueno si eso acontezca. Pero recuérdate que tú sigues siendo hombre polvo, pecador, siervo, esclavo de Dios, y Dios sigue siendo Dios. Amén. Así que no nos volvamos necios, sepamos y recordemos cuál es mi posición y cuál es la posición de Dios. Y quiero saberte y hacerte notar que toda persona que ha tenido sabiduría nunca se ha quejado de esa bendición que Dios le da. Así que mi recomendación en este momento es que usted y yo amemos a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, como dice la palabra, pero tenemos que mantenernos temiéndole. Usted adore a Dios con todo, pero siga temiéndole, que es reverenciándolo. Aprenda de Dios todo lo que Él le quiera enseñar, pero mantente siempre temiéndole a Él. Y sírvele a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu energía, con todo lo que tú eres. Sigue sirviéndole a Dios, pero siempre mantente temiéndole a Él. Lamentablemente, cuando hay personas que pues tienen unas capacidades, unos conocimientos y hasta tal vez mucha sabiduría, comienzan a sentir orgullo. Y los orgullosos tontamente compiten con la posición que tienen o el poder que tienen, compiten con Dios. Los humildes son pacientes y esperan pacientemente en lo que el Señor les vaya a dar y cuándo se los vaya a dar y cómo se los va a dar. No es que usted tenga que quedarse sentada y cuando Dios quiera, no, uno tiene que mantenerse haciendo sus cosas, pero siempre recordando que cuando usted pide, al final tiene que decir que se haga tu voluntad y yo pacientemente esperé en Jehová. Él oyó, se inclinó y oyó mi clamor y me puso y me sacó del lodo cenagoso, como dice la palabra.
pero pacientemente esperé en él. Con el orgullo puedes conseguir todo lo que sea. Aquellas personas que son orgullosas y que tienen poder y conexiones pueden conseguir todo lo que ellos quieran. Pero ¿sabes qué? A la postre, cuando no es Dios el que te abrió las puertas, el que te resolvió y el que te ayudó, a la postre vas a tener una estela de desgracia, de situaciones negativas, porque lo adquiriste tú por tu propia fuerza, por tu propio conocimiento, por tus propias conexiones y no esperaste el mandato, la dirección o la apertura de parte de Dios para lo que vayas a hacer. Así que es mejor mantenernos humildes y seguir en los caminos de la sabiduría de Dios, porque Dios va a seguir usándonos, va a seguir de parte de nosotros, ayudándonos para continuar. La sabiduría te va a ayudar a descansar bien. ¿Por qué pongo esto? Porque si usted comienza a tomar decisiones por su cuenta, por su inteligencia o tal vez por su capacidad económica, sin consultar a Dios, sin ver los pros y los contras, posiblemente te surja alguna situación o algún problema que no vas a poderlo solucionar y no vas a poder descansar bien ni dormir bien. Aquellas personas que tienen sabiduría van a recibir la gracia y el favor de Dios, y te voy a decir que vas a también adquirir la gracia y el favor del hombre que está o de la mujer que está a tu alrededor. También aquellas personas que tienen sabiduría obtienen resultados sin tenerse que arrepentir del final. Hacen, dicen, actúan diferentes formas y maneras, y todo lo que hacen basado en la sabiduría de Dios, al final el resultado, usted y yo no nos vamos a tener que arrepentir porque hemos sido guiados por Dios en su palabra y en su sabiduría para hacer las cosas. Así que humildemente invita y dale la bienvenida a la sabiduría que Dios te quiere dar. Amén. Continuamos. Le quitamos esto aquí porque empiezan a pesar. Continuamos. Rapidito. La sabiduría comienza y termina con el temor a Dios. Repito. La sabiduría comienza y va a terminar, es un periodo, un lapso, con el temor a Dios. El temor a Dios significa que acoplas tu corazón, tu mente, tus intenciones, todo tu ser, tú se lo acoplas a sus enseñanzas. ¿Y dónde usted adquiere las enseñanzas de Dios? A través de su palabra, la Biblia. O sea que tienes que leer, tenemos que seguir leyendo, tenemos que seguir recalcando, tenemos que seguir expurgando, tenemos que seguir meditando y aprendiendo de su palabra. Y ahí es que vamos a adquirir sabiduría, como dice Proverbios 15:33. Proverbios 15:33 que dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede a la humildad. Cuando usted es sabio, usted va a ser siempre una persona humilde. La sabiduría excluye quita una relación pasiva con Dios. Aquellas personas que son sabias están siempre en comunicación con Dios, buscando la dirección de Dios, esperando y analizando lo que dice su palabra y cómo y cuándo yo ponerlo en práctica basado en la dirección de Dios. Ser sabio quiere decir que meditas en sus caminos y en su verdad. Cómo yo sé el camino que Dios quiere que haga y cómo yo sé su verdad es a través de su palabra y a través de mi relación de oración y de comunión con Dios. Recordando siempre que Dios es Dios y yo soy un ser humano, que llego a Él en amor, en agradecimiento, en su búsqueda, pero siempre manteniendo las posiciones y los lugares correctos, y no me quiero subir a su posición porque jamás
llegaré a su posición. Así que usted y yo en oración y con mucho respeto, usted le va a preguntar a Dios los qué, los por qué, los cómo, los cuándo, para qué voy a hacer todas estas cosas que tú me estás dando de tu forma y de tu manera y basado en tus propósitos. Eso usted lo va a adquirir por medio de la oración. En esa intimidad en la cual usted se aparta para hablar con Dios y decirle pues los acontecimientos, lo que usted quiere, lo que está pasando, o usted está intercediendo por unas personas, otras situaciones. En esa oración, en esa intimidad que usted va a tener con Dios, siempre con el temor de saber de quién es Dios y quién es usted. Usted en esa oración es que le va a poder hacer las preguntas: Señor, ¿para qué tú quieres que yo haga esto? ¿Por qué tú quieres que yo aprenda o haga esto? ¿Para cuándo? El cómo lo voy a utilizar. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Así que ese es lo más importante que usted y yo tenemos que tener cuando adquirimos la sabiduría de Dios, y es para poder obedecer las cosas y los propósitos que Él tiene para con todos nosotros. Mientras lees, contemplas y meditas en la palabra de Dios, la sabiduría siempre va a reinar en tu vida y en mi vida todos los días. Por eso es que seguimos recalcando que es importante la lectura de la palabra de Dios. Por la gracia de Dios, eso es un regalo, un beneficio. La sabiduría te permite tener más opciones para poder tomar mejores y más decisiones. La sabiduría puede tomar una situación compleja y rara y ofrecerte una solución rápida y sencilla. Muchas veces la gente como que se ahoga en un vaso de agua, y cuando tú le dices: Señor, dame sabiduría, ¿cómo yo voy a resolver esto? O qué yo voy a decir, o qué yo voy a contestar, o cómo voy a actuar. Pídele sabiduría al Señor y Él te va a decir la forma, manera de cómo vas a resolver la situación tuya o de otra persona o de los que están a tu alrededor. La sabiduría tiene una forma misteriosa, una forma de actuar, de traspasar agenda, de cambiar o arreglar o mejorar motivo, y de llegar al verdadero problema de una forma tan sencilla y, por decir, mágica. Claro, no es mágica, no es magia, pero una forma tan espectacular que solamente lo puede hacer la sabiduría que Dios te da para tú resolver una situación. La sabiduría te va a ayudar a definir el sentido común y las verdades sin que sean disparates y sin que sean errores. Con sabiduría tú vas a poder actuar de la forma correcta. Vuelvo y te recalco que la sabiduría proviene y viene exclusivamente de Dios. Y viene solamente de Él. La sabiduría es una marca y una patenta exclusiva de Él. El único que da sabiduría es Dios. Aquellos que quieran tomarse crédito por la efectividad de cómo resuelven las cosas, por cómo Dios te utiliza, como Dios te da palabra en ese momento y se solucionó el problema cuán grande eres. Con la sabiduría de palabra para poderle hablarle a una persona por alguna condición que esté aconteciendo, que le esté pasando. Cuando usted toma, o yo, tomamos crédito de esa facilidad de solucionar las cosas con sabiduría, sabiamente, vas a poder coger el riesgo de que tal vez en algún momento dado te la puedan quitar y la puedas perder. La humildad se llena de sabiduría, y esa humildad que usted y yo debemos de mantener es la que nos va a dirigir y nos va a llevar a tomar buenas y sabias decisiones. Así que por eso entendemos que el temor de Dios tiene que ser fomentado
única y exclusivamente por la fe y la obediencia. Por fe yo creo que Dios existe. Por fe yo sé que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Así que esa fe que me da de creer de que es Dios y de que su palabra, a través de su palabra, Él me está hablando, yo tengo que entonces obedecer lo que dice su palabra. ¿Para qué? Para que Él me dé sabiduría, para yo poder trabajar en mi vida y trabajar alrededor de todas las personas que están junto conmigo. El temor a Dios te mantiene honesto con Él y contigo mismo. El temor, la sabiduría es el principio de toda responsabilidad, porque al tú temerle a Dios vas a hacer las cosas correctamente. La gracia de Dios sin el temor de Dios es solamente una ilusión. Dios es el que te da sabiduría y todo lo que Dios te da es bueno. No puede haber una gracia o un regalo de parte de Dios si tú no le tienes temor a Él. Al igual que no hay temor sin gracia. Necio es aquella persona que no le teme a Dios. Es catalogado como una persona necia. El fruto de no temerle a Dios son decisiones necias y una vida sin disciplina. Como dije anteriormente, hoy en día andan muchas personas sin temerle a Dios y lo que tienen es un caos en este mundo y muchas veces tienen un caos en su vida, en su familia, en todo su alrededor porque no le temen a Dios y entonces todo lo que hacen lo hacen incorrectamente porque no conocen los propósitos y la voluntad que Dios quiere a través de su palabra. Así que en muchas situaciones el éxito puede ser nuestro propio enemigo del temor a Dios. Porque cuando usted es sumamente exitoso, puede llegar usted a pensar de que eso lo adquirí yo, como dije anteriormente, por mis conocimientos, por mi expertise, por mis años, por mi condición económica. Y eso es un peligro si usted no sabe poner su éxito en los brazos y en las manos de Dios. Cuanto más éxito usted y yo tengamos en nuestra vida, en cualquier ámbito, profesional, eclesiástico, social, éxito familiar o de negocio, cuanto más éxito usted tenga, más propenso debe ser usted de temerle a Dios. Cuando más éxito disfrutes es cuando más necesitas temerle a Dios y a las consecuencias que fueran incorrectas de no temerle a Dios, que regularmente termina siendo pecado. El éxito puede hacerte creer que tú tienes una autonomía. Autonomía es que yo soy el que dirijo, yo soy el que digo las cosas como son y como yo quiero. Y es aquí, en el momento que tú sientas que tú eres autónomo y tú eres el que decides tu vida y la de los tuyos, este es el momento donde usted y yo tenemos que incrementar, fortalecer, aumentar el nivel de nuestra responsabilidad y el nivel de nuestra dependencia de Dios. No se puede tener autonomía sin responsabilidad. Y para usted tener responsabilidad, definitivamente tienes que tener la dependencia de Dios. Porque una autonomía sin responsabilidad te va a dirigir a usted y a todo el que me oiga y a mí mismo a tomar malas decisiones y a vivir una vida desenfrenada y a llegar a un comportamiento inmoral y a la postre todo eso es pecado y vamos a tener situaciones contrarias que nos van a perjudicar a usted y a todos los que están a nuestro alrededor. Ser un sabio es ser un líder que pueda ser responsable. Un líder con sabiduría es responsable con su fe, con sus finanzas, con su familia, con su trabajo, con su descanso. Sabe que usted tiene que descansar.
Una persona sabia también tiene que aprender y saber cómo alimentarse bien. Y una persona sabia también tiene que aprender a cuándo tiene que decir no, porque uno no tiene que decirle sí a todas las cosas. Y esa sabiduría y ese discernimiento te lo da Dios para que puedas trabajar y seguir en pos de Él, obedeciéndolo lo que dice su palabra. Aquellos que creen no tener que ser responsables son los que necesitan más de Dios, porque son los que necesitan a Dios para tomar decisiones en todo tiempo. Cada uno de nosotros tenemos que rendirnos y actuamos mejor cuando nos están viendo. Pero quiero decirte que uno tiene que ser igual cuando te están viendo y cuando no te están viendo. Mucha gente dentro de la iglesia son una cosa y cuando salen de la iglesia son otras cosas. Pero tal vez el pastor y los hermanos no te ven, pero el Señor sí te ve. Donde quiera que nos metamos, el Señor siempre te ve. Así que debemos de ser transparentes con nuestras finanzas profesionales y personales también. Tenemos que ser transparentes y siempre estar, todo lo que tú hagas que está en concordancia y en guianza de lo que Dios manda hacer. En Éxodo 20:20 nos indica que Moisés dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Esto no quiere decir que el temor a Dios tiene que estar, porque ese temor de reverencia, de saber quién es Dios y quién soy yo, tiene que motivarnos a que no pequemos, porque Dios nos está mirando y Dios tiene conocimiento de todo lo que hagamos. Es de sabio reservar tiempo a solas con tu Salvador, con tu Creador, con tu Señor. Es de sabio sacar tiempo a solas con tu esposo o esposa. Y también es necesario hacerlo con tu familia y con tus amigos. El temor de Dios es tu aliado para seguir caminando. El temor de las consecuencias del pecado es de inteligentes. Uno siempre debe de pensar, ¿qué diría o qué haría Jesús en este momento? ¿Esto que voy a hacer está correcto? ¿Me va a afectar? ¿Va a tener consecuencias? Pues si yo le temo a Dios con ese temor reverente, voy a evitar el tener situaciones de pecado que no me van a ayudar. El temor a Dios te va a liberar y por ende, aquel que es sabio y temeroso de Dios va a odiar al pecado y va a confiar cada día más en él. Estamos casi terminando la clase de hoy. Hay muchos buenos temores. Y te dirá, pero ahora estamos hablando de temores y dice que sí, dice que no. Pues mira, hay muchos buenos temores. Pero sobre todo, el más importante sobre todo es el temerle a Dios. Ese es el más importante de todos los temores que pueden haber. Porque tú puedes tener un temor de que me va a acontecer algo malo. Puedo tener un temor de que voy a salir mal en un examen. Puedo tener temor de que me voy a tener una conversación con mi jefe y estoy temerosa. Eso es un temor, no miedo, un temor. Pero hay que tenerle temor a Dios. El temor de Dios es vital al principio de tu caminar con Él y es vital siempre que tú estés caminando con Él. Sabio es el hombre y la mujer que primero y sobre todas las cosas, dice la palabra, le temen a Dios. Si descuidas este temor a Dios, si lo das por poco, si te olvidas de ese temor a Dios, te mueves en desobediencia. Porque el Salmo 36.1 dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, que cuando usted o yo perdamos el temor a Dios,
a la postre terminamos en desobediencia y a la postre caemos en pecado. Vamos a tocar un momentito, porque ya estamos casi terminando esta clase. Vamos a tocar un momentito la sabiduría y las canas. Yo tengo un montón, pero no necesariamente eso quiere decir que sea sabia. Busca gente de pelo canoso, gente que exhiba sabiduría, porque pueden tener canas y no ser sabios, pero si tienen canas, como dice la palabra, y exhiben, demuestran, dan ejemplo de sabiduría, busca a esas personas. La gente sabia siempre te va a ayudar a entender y a que puedas comprender cómo se puede obtener los estudios y entender la Biblia, la palabra. Pueden enseñarte, ayudarte a que tengas entendimiento de la palabra por la experiencia que tengan esas personas. Te recomiendo que para que adquieras sabiduría en las personas de canas, por decir así, que son personas mayores, casi siempre, debes de aprender a leer libros y escuchar mensajes de hombres y de mujeres sabios, no motivadores, hombres y mujeres que tengan sabiduría en su palabra. Y regularmente esa sabiduría es reflejada y cimentada y utilizando la palabra de Dios para poderla transmitir. También, si pasa suficientemente tiempo ante la presencia de sabios, de personas sabias, algo bueno se te va a quedar. Así que allégate a personas sabias. No necesariamente tiene que ser personas famosas, no necesariamente tiene que ser personas que todo el mundo la busque, pero usted se va a poder dar cuenta qué persona es sabia y quién no. Y el Espíritu Santo te va a revelar. Deben ser sabios en sus relaciones, deben de ser sabios en tu dinero y debe de ser sabio en tu tiempo. El pelo canoso, como te dije anteriormente, no garantiza sabiduría, pero la experiencia examinada y demostrada de esas personas te puede poner en una mejor posición para obtener esa sabiduría del expertise que ellos ya han tenido o sus experiencias o de su conocimiento o de su relación con Dios. Ellos te van a poder enseñar de su sabiduría y tú sentándote a hablar con ellos o consultarlo vas a adquirir parte de esa sabiduría. Toma tiempo a escuchar gente sabia y aprende de ellos. Regularmente uno pensaba o piensan todavía que los abuelitos, uno le preguntaba cosas. Yo lamentablemente no pude disfrutar ninguno de mis abuelos, pero sí tuve otras personas adultas mucho mayores que yo que uno les podía hablar y consultar y te daban contestaciones y enseñanzas valiosas basadas en su experiencia de vida. Y por tener muchas canas, eso indica que han pasado tiempo y esas experiencias les han enseñado a tomar mejores decisiones y evitar repetir aquellas que no les funcionaron. Te pueden salvar angustias por causa de una relación mala o una pérdida de dinero o por una mala decisión financiera. Las personas sabias te pueden enseñar a cómo manejar bien tus finanzas, porque estoy segura que una persona ya de muchos años y ya son canosos, han tenido sus experiencias con relación a sus finanzas y saben qué se puede y qué no se debe de hacer para que tengas una mejor calidad de vida. Debes ser sabio, escucha a Dios y a tus mentores sabios para que puedas continuar en este caminar con Dios. Y por último, con relación a las canas y la sabiduría, puede ser necio un viejo o ser un joven sabio. Vuelvo y te repito, no necesariamente porque hayan canas hay sabiduría. Tú puedes saber si esa persona es sabio o utiliza la sabiduría que Dios le ha dado correctamente, porque su andar, su caminar, su actuar, su hablar, todo va a ir demostrando que es una persona dirigida por Dios, primeramente. Segundo, obediente a sus palabras y a sus estatutos y mandamientos. Tercero, te dan contestaciones sencillas
pero con tanta profundidad para que tú puedas solucionar y resolver problemas que tú tengas. Y bien importante, te van a enseñar que todo depende de Dios. Joven o viejo, muy inteligente o de promedia inteligencia, pueden obtener sabiduría si se la piden a Dios, como dice la palabra. Así que en este momento estamos concluyendo esta clase hasta este momento. En la próxima vamos a estar tocando ejemplos de personajes bíblicos muy importantes. Hay muchos, pero vamos a tocar algunos de ellos que son catalogados como sabios. También vamos a ver la sabiduría y la finanza, la sabiduría y la humildad, la sabiduría y el orgullo, cómo eso compagina, cómo se puede mezclar, si se puede. Lo vamos a estar tocando en la próxima clase. Así que yo espero que hasta este momento puedas haber entendido lo importante que es el temor reverente a Jehová, a Dios, a tu Salvador, a nuestro Creador, porque cuando usted y yo le tememos correctamente a Dios, vamos a hacer las cosas bien, porque lo que queremos primeramente es agradarle a Él y segundo, ayudar a que su reino sea expandido y su palabra sea predicada en tiempo y fuera de tiempo. Espero que hayas aprendido algo en esta clase que te ayude a seguir caminando y pidiéndole a Dios la sabiduría que solamente la puede dar Él a través del Espíritu Santo. Así que me despido, nos vemos en la próxima escuela bíblica y simplemente te digo la bendición pastoral como siempre. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti y en todos los tuyos paz. Y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga. Bye.